Bueno, feliz sábado a todos y buen día a todos los que no saludé. Es lindo ver la iglesia lleno. La última vez que prediqué estábamos por la mitad porque estaban todos de vacaciones y demás. Así que bueno, nada, contentos de ver la iglesia dominico con tanta gente, ¿no? Con tantos chicos. Por más, por más que haga el ruido y todo lo demás, es lindo que haya chicos, ¿no? También. Eh, y bueno, nada, agradecer por los líderes y por todo el trabajo sí que hacen la, cada uno de los que están al frente, ¿sí? Eh, esta, yo siempre digo cada vez que voy a predicar, trato de buscar un tema que me ayude en mi realidad, ¿sí? Eh, sea porque estoy pasando quizás algún problema en particular, sea por algo que viví y demás. Y es así como por así decirlo, hago el puntapié para buscar el tema. Y me interesó buscando y pensando y orando, eh, hablar de tres personajes de la Biblia que tuvieron algo en particular con el cual yo me siento y me sentí quizás identificado en algún momento. Eh, Estos tres personajes que vamos a leer tienen algo en común, ¿sí? Quizás hay alguna diferencia en cómo termina la historia, pero la esencia de la historia es la misma para los tres casos que vamos a leer ahora. Vamos a buscar rápidamente Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 5. Ahí se encuentra el primer personaje. Segunda de Reyes capítulo 5. Y ahí vamos a ir leyendo algunos de los versículos que tengo acá apuntados. No vamos a leer todos, ¿sí? Pero por una cuestión de tiempo. Pero les voy a comentar y les voy a poner un poco en contexto. El primer personaje se sitúa en la época de Eliseo. ¿Sí? Eliseo, ¿se acuerdan que fue el profeta que sustituyó en el ministerio a Elías? ¿Por qué lo sustituyó? ¿Qué pasó con Elías? Se lo llevó Dios al cielo, ¿no? Y quedó en el ministerio Eliseo. En ese momento el pueblo de Israel tenía un conflicto con Siria y uno de los generales de Siria, llamado Naamán, contrae una enfermedad. ¿Que cuál era? Si se acuerdan la historia, lepra. Automáticamente, este hombre, bien posicionado porque era un general, eh, él tenía a una muchacha que servía en su casa. Esta muchacha era una prisionera que habían tomado de Israel. Esta chica, escuchando el problema que tenía su amo, le dice, bueno, allá en Israel existe un hombre que te puede ayudar con tu enfermedad. Entonces, automáticamente, Naamán recurre al rey de Siria y le dice, bueno, está bien, anda a Israel y llévale una cantidad de dinero para que te pueda ayudar. Este hombre que iba a ayudarlo a Naamán era Eliseo, era el profeta de Dios, ¿sí? Que podía ayudarlo. En el versículo 5 dice más o menos cuántos tesoros llevaba, ¿sí? A cambio de este favor. Dice, el rey de Siria dijo a Naamán, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue llevando 10 talentos de plata, que acá dice, hace la conversión que era más o menos 340 kilos de plata y 6.000 piezas de oro, que eso equivale a 70 kilos de oro y 10 mudas de vestido. Todo eso para que Eliseo lo cure a Naamán. Automáticamente dice que Eliseo manda a decirle a Naamán mediante un mensajero, es decir, no hay un ida y vuelta entre Naamán y Eliseo, sino que mediante un mensajero, Eliseo manda a decirle a Naamán, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Que se bañe 7 veces en el río, ¿no? Y bueno, ahí, si quieren saber un poco más de la historia,
medio que esto lo sorprendió a Naamán porque dice, ¿cómo me manda un mensajero a mí? ¿No? Pero bueno, fue y hizo lo que le pidió, que le dijo Eliseo que haga. ¿Y se sanó o no se sanó? Primero no. Tenía. Exactamente. Pero una vez que encontró el río y demás, se sumergió esas 7 veces y dice que salió con la piel de un bebé, ¿no? De un bebé recién nacido. Y ahí entra, una vez que termina lo lindo, ahí entra el primer personaje que es interesante que leamos. La historia de este personaje empieza en el versículo 19 del capítulo 5. 10, Giezi. Acá Giezi era el sirviente de Eliseo, ¿sí? Obviamente, Giezi fue veía todo, era un personaje secundario de esta historia, pero ahora empieza a tomar un protagonismo bastante importante y vamos a ver por qué. Vamos a leer, le voy a pedir a alguien que lea en voz alta del 19 al 27. ¿Quién se anima? En voz alta, ¿eh? Segunda de Reyes 5 del 19 al 27. Ahí, Patri, ¿ibas a leer? Bueno, listo. Ahí está, hasta ahí. Vamos a leer ahí. No, automáticamente Giezi le dice, bueno, pero rechazaste todas estas riquezas, ¿sí? Y tranquilamente tendríamos la vida salvada con esto. ¿No? Entonces dice, le dice, vive el Señor que correré tras él y tomaré de él. ¿No? Automáticamente entró y se mandó, siendo él un siervo, se mandó y fue a correrlo a Naamán para pedirle las riquezas. Siguiendo después los versículos, dice que Giezi llegó, le pidió y Naamán le dio parte de esas riquezas, ¿sí? Entonces, en el versículo 24 sigue y cuenta cómo terminó la historia, del 24 al 27. ¿Alguien que lo quiera leer? Dice, Giezi se mandó por las suyas, fue hacia Naamán, ¿sí? Por más que Eliseo haya rechazado esas riquezas. ¿Y qué pasó con Giezi acá? Vamos a leer del 24, ahora sí hasta el 27. Y el 26 y el 27 dice, y entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió de él leproso, blanco como la nieve. No, automáticamente, gracias a los que leyeron, automáticamente sufrió las consecuencias de su mentira, ¿no? Porque le mintió en la cara. Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Y Eliseo sabía claramente, ¿no?, de dónde venía, ¿no? Y a causa de esa mentira y a causa de ir tras las riquezas, sufrió las consecuencias, ¿sí?, de la lepra. No solo él, sino que su descendencia.
Este es el primer personaje. ¿Habían escuchado hablar de Jesse alguna vez? Es un personaje que quizás no se lo tienen tanto en cuenta, pero es algo bastante grave lo que pasó acá, ¿no? Cómo él, presenciando un milagro de Dios, apartó la vista y se concentró en la riqueza que el mundo le ofrecía. Y a causa de eso sufrió las consecuencias. Este es el primer personaje. No nos olvidemos lo que vayamos estudiando, ¿sí? Vamos al segundo personaje. Y este lo estuvimos estudiando en la lección, al menos nosotros allá con los jóvenes. Y este se encuentra en Marcos 10. Es muy conocida esta historia. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 17 al 22. Es la famosa historia de ¿quién? Del joven rico. Y vamos a leerla, ¿sí? Porque son poquitos versículos. Del 17 al 22. ¿Quién lo quiere leer? Del 22. Sí. Dice, leo yo los últimos dos. Dice, entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto, se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es increíble, ¿no? Cómo este hombre, este joven, tenía a Jesús cara a cara y no se dio cuenta de esa dimensión, ¿no? De la dimensión de tener a Dios cara a cara. Y encima Jesús en esta ocasión le dice, bueno, ve y vende todo. Y además le da una promesa. Le dice, y tendrás tesoros en el cielo. Y dice, y el hombre se apenó, rechazó eso y se fue porque tenía muchas posesiones. El mismo Jesús le estaba diciendo, vende todo y vas a tener recompensa en el cielo, y lo rechazó. Le rechazó mirándole a la cara. Le dio la espalda y se fue. Al igual que el anterior personaje, tenía como prioridad otra cosa. No tenía la vista en Jesús. Y vamos a ver al tercer personaje que se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, versículo del 1 al 10. Ahí hay otro hombre que, al igual que los otros dos anteriores que habíamos visto, tiene la misma particularidad. Que tenían, sí, o que tenían, por así decirlo, una ambición por la riqueza. Sí, pues, si recuerdan que el primero sí, era un siervo, o sea, rico no era, pero anhelaba la riqueza. El otro ya era rico, pero no la quería dejar. Y vamos a ver qué pasó con Zaqueo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Le voy a pedir a alguien que me lea los primeros versículos. Vamos a leer, que me lea del versículo 1 al versículo 7.
Hasta, ah, sí, sí, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Eh, Era jefe de publicanos este hombre. ¿Quién eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Podría decirse la FIP de hoy en día, ¿no? Que nadie quiere, por decirlo de alguna manera. Y este hombre se dedicaba a cobrar los impuestos. Pero claro, estos hombres tenían una mala fama, que eran ambiciosos, cobraban de más, ¿sí? Cobraban y hostigaban al pueblo con cosas, ¿sí?, que no le correspondía. Y era por eso que se odiaba, obviamente, el odio del pueblo. Pero dice que este hombre, cuando se entera que Jesús está viniendo, dice que lo quería ver. Es decir, algo en su corazón ya hacía ruido respecto a lo que él hacía. ¿Por qué? Y acá lo cuenta. Dice, entonces Zaqueo, en el versículo 8 al 10, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré hoy 4 veces más. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿Qué diferencia hubo entre el joven rico y Zaqueo? Exactamente, ¿no? Para los dos estaba la salvación, pero hay uno que dijo, me desprendo de esto, dice, y te recibo a vos. El joven rico rechazó, no se quiso desprender y se fue. Y lo mismo que el anterior personaje, que Jesse, que tenía la ambición, sí, del dinero antes que a Dios. Entonces, ¿qué era a manera de conclusión de estos 3 personajes? ¿Y cómo es que me sirvió a mí la historia de estos 3? Es que estos 3 personajes tenían una diferencia en sus prioridades. La vida de un cristiano se puede definir en qué prioridad le ponemos nosotros a cada cosa. Es decir, Jesse y el joven rico tenían como prioridad ¿qué cosa? Las riquezas, los materiales, todo lo que este mundo ofrece, ¿sí? Era algo momentáneo, algo que Salomón en su libro de Eclesiastés menciona como vanidad, algo que es pasajero, algo que no te llena, algo que te ofrece el mundo que no te va a dar la felicidad. En cambio, Zaqueo, cuando recibe a Cristo, se da cuenta que lo único que lo iba a llenar a él no era ni las riquezas ni las cosas de este mundo, sino que era recibirlo a Dios, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia de prioridades. Los primeros 2 personajes priorizaron lo que te da el mundo y rechazaron a Cristo, y el tercer personaje aceptó a Cristo y rechazó lo del mundo. Más allá de que era odiado por la sociedad y demás, no importa. Él recibió, como dice ahí, la salvación en su casa. Y muchas veces yo a lo largo de mi vida en la iglesia fui a veces Zaqueo y fui muchas veces también, pero muchas veces más, el joven rico y Jesse. ¿Por qué? Porque no ponía prioridad a mi vida, y hay veces que todavía no pongo prioridad en mi vida a lo que de verdad realmente importa, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Ustedes saben que hay algo que me preocupa y siempre vi en la iglesia, pero ahora que crecí lo veo de otra manera. ¿Saben cuál es el fusible, por así decirlo, ante un problema que tiene el cristiano? ¿Saben cuál es qué es un fusible? A ver, es algo que no sirve, que se descarta, ¿sí? Que salta primero
antes que se queme todo lo demás. Es como una térmica, algo así. ¿Saben qué? Y me ha pasado muchas veces que cuando viene el problema, vienen las dificultades y vienen esas tormentas que te ponen la vida, ahí es cuando uno se da cuenta de qué prioridad tiene, ¿sí?, en la vida de cada uno. Y lo primero que a mí se me cruza, y se me ha cruzado muchas veces, y veo también que se le cruza a las personas, es dejar la iglesia, ¿no? Ese es el fusible del cristiano. No, tengo muchos problemas, estoy abarrotado de tareas, estoy cansado, ¿Qué hago? Bueno, dejo un cargo. ¿Qué hago? Bueno, no, la iglesia espera. Eh, es lo primero, es lo primero que a mí muchas veces como cristiano, y veo que pasa en la vida de los que venimos a la iglesia. Lo primero que salta cuando estamos cargados es dejar la iglesia. Entonces ahí, en esos problemas, en esas dificultades, o en esas circunstancias de la vida, es cuando salta la ficha verdaderamente de qué nosotros estamos poniendo como prioridad en nuestra vida. ¿Por qué no decimos, bueno, estoy cargado, estoy cansado? ¿Por qué en vez de decir dejo la iglesia, digo, bueno, dejo el trabajo? ¿Lo dijeron alguna vez? Entonces, cuando nosotros, y me ha pasado, ¿sí? Muchas veces tuve cargos, tuve problemas, miles, pero dije, nunca se me cruzó por mi cabeza dejar el trabajo ante esas adversidades. ¿Por qué? Porque digo, bueno, si dejo el trabajo no voy a poder subsistir en el día a día. Entonces ya empiezo a establecer mi vida en base a cómo yo creo que va a ser mejor vivirla. Y ahí me doy cuenta de cuál es realmente mi prioridad. Eh, hablando hace un rato con un amigo, me decía, eh, eh, vos vas a predicar, y escuchaba los problemas que tienen los demás, y es cierto. Y hay veces que cuando uno se agarra a cargos, o cuando va a predicar, o cuando va a hacer algo en favor de Dios, es cuando más el enemigo te va a atacar. Eso ténganlo, lo tenemos que tener fija, ¿sí?, metidos en la cabeza. Satanás no le gusta que hagamos cosas en favor de Dios. Es más, es ahí más cuando te va a atacar. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué pongo prioridad? ¿Mi comodidad o mi verdadera misión que me encomendó Cristo? Tienen que saber, aquellos que emprendan la misión de predicar el Evangelio, que el Evangelio no es para personas cobardes, ¿sí? El Evangelio no es para aquellos que sean tibios y que digan, bueno, un día sí y un día no. El Evangelio, aceptar a Cristo, te pone en medio de una guerra, ¿sí?, en el cual el enemigo te va a atacar fervientemente, te va a querer destruir, te va a querer ver tirado ahí en el piso. Eso es parte del cristianismo. Fíjense lo que les pasó a Pablo. Pablo, ¿tuvo una vida fácil en su ministerio? No. Al tipo lo quisieron matar muchas veces, sufrió cárcel, pero él tenía la prioridad bien puesta, y que era predicar el Evangelio. Entonces, cuando uno define qué prioridad poner en su vida, es ahí en donde se va encaminando, ¿sí?, a cómo en el día a día del cristiano. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como prioridad hoy en día? ¿Se nos ha cruzado muchas veces el dejar la iglesia o el dejar soltar cargos al momento de venir los problemas? ¿O se nos ha cruzado, bueno, si vienen los problemas justamente cuando estoy trabajando para Dios, es porque de verdad estoy haciendo las cosas bien? Entonces,
es algo que tenemos que tener y que pensar los cristianos, ¿no? ¿Qué definimos como prioridad? Y hay un versículo que lo voy a que lo voy a invitar a que busquen y que lo tengan abierto porque va a ser el último versículo que vamos a leer y va a ser Mateo 6, 33 y 34. Y les voy a contar una experiencia que tuve hace poquito. Eh, no sé si recuerdan, o para los que no estaban, les recuerdo esta situación, yo ya la había contado. Hace un año atrás, me pasó varias veces lo mismo, pero hace un año atrás yo tuve un problema en la facultad por una materia que se cursaba en los sábados. Yo fui y hablé con el profesor respecto a mi situación. Yo le había dicho, obviamente, que era de la iglesia adventista, que guardaba el día sábado como día de reposo y que, obviamente, no me iba a poder, no me iba a poder presentar los sábados a las cátedras. Entonces, cuando yo fui y hablé con el profesor, medio que me ninguneó, medio que se me burló, medio que tomó una actitud que no me gustó para nada. ¿Sí? Medio una actitud que decían, bueno, dio sus vueltas, no, pero bueno, no puedes cursar, no te puedo aprobar la materia si no cursás, no te puedo... Y me hizo hasta que, bueno, fui al departamento de la carrera, fui al departamento de alumnos y bueno, como la ley, por así decirlo, estaba a mi favor, porque si no iba a ser como víctima de discriminación, me anotaron a la cátedra. Pero el profesor me hizo la vida imposible. Llegó un momento que la materia no la pude hacer, porque me ponía trabajos prácticos que eran para 10 personas, que lo haga uno, exámenes mucho más complicados. Yo sabía ya la regla del juego y ya sabía más o menos a lo que me enfrentaba. Pero bueno, decidí eh, no cursarla al 100% a esa materia, sino que la hacía desde mi casa. Llegó el fin del cuatrimestre y le dije que no podía rendir los exámenes porque sinceramente no me parecía la cantidad de contenido que me puso a mí en forma particular, sabiendo que a los demás chicos que cursaban de manera frecuente le daba de una dificultad más baja. Es decir, yo en tal caso estaba en desventaja porque no iba a las clases, pero tampoco daba como para que me haga algo más difícil a mí, ¿sí? Entonces, no sé por qué criterio me la hizo muy complicada y no la pude terminar. Eso fue al principio del año pasado. Me entero de una posibilidad de ir a cursar esa misma materia a otra regional y, bueno, curso esa materia de lo más cómodamente en otro lugar. Listo, la rindo, me la saqué de encima. Y ahí quedó esa pica, por así decirlo, con ese profesor. Hace unas semanas atrás, yo sabía que me lo tenía que cruzar de nuevo porque ese profesor da clases como en 4 cátedras. Y yo sabía que a ese me lo iba a cruzar de nuevo. Y me lo crucé hace 2 semanas atrás. Y me dice, imagínense que hay miles de alumnos todo el tiempo ahí. Me dice, ¿cómo anda Godoy? Me dice. Se, se acordaba de mí, ¿no? Y me dice, usted todavía me debe la materia. Y le digo, disculpe, pero ya la fui a rendir a otro lado. Y me dice, bueno, sí, yo me quedé pensando en tu situación, pero bueno, nada. Me alegro que la hayas podido rendir. Bueno, a todo esto, a lo que yo iba era que yo ahí me di cuenta eh, que ese suceso no fue un suceso más para esa persona, para ese profesor. O sea, se acordó de mí, se acordó de mi caso, se acordó. Y nada, mi caso fue como una especie
de algo nuevo que pasó ahí porque nunca había pasado. Y como que bueno, un poco me conocen por el hecho de que me planté para no ir los sábados. Y ya todos como que me tienen en vista. Algunos bien, algunos mal, como en el caso del profesor. Pero bueno, me quedé pensando. Y ahí yo dije, bueno, puse como prioridad a Dios. Y recién la semana pasada caí en esto que le estoy contando. Cursé la materia lo más cómodamente posible. El profesor de la otra cátedra, del otro lugar, me recibió bien. Le conté también mi situación porque me preguntó, bueno, pero ¿por qué venís a cursar acá si te podías rendir la en Avellaneda? No, y por esto, por esto, por esto. Y recién el otro día, cuando me lo crucé y terminó esta charla con ese profesor, me puse a pensar que quizás la única manera de que esa persona hubiese conocido o que haya escuchado algo de lo que yo creo era mediante mi testimonio, ¿no? Y eso fue después, bueno, gracias a Dios, puse en ese momento prioridad, ¿sí? A Dios y no a la cátedra, no a terminar más rápido la facultad. Entonces, eh, ese fue un caso en el que puse como prioridad a Dios, pero hay muchas veces que no lo pongo como prioridad y cuántas bendiciones yo me estoy perdiendo como esas al no poner como prioridad a Cristo en mi vida. Y así con cada uno de nosotros puede pasar lo mismo. Y el versículo de Mateo 6:33 dice, eh, esperen que lo busco. Claro, dice, Mateo 6 dice, poner las cosas del mundo primero y después las de Dios y todas las demás vendrán añadidas. Dice eso. Bueno, parece que hay muchas veces que lo leemos así a ese versículo, ¿no? Dice, ponemos siempre las cosas que no son de Dios primero, después cuando no van saliendo las cosas ponemos a Dios y ahí como que se arreglan las cosas, ¿no? Cuando ponemos a Dios. Pero el versículo es claro y dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás vendrán por añadidura. Dice, así que no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su cuidado, y basta el día su propio problema, ¿no? Entonces, hay muchas veces que ponemos prioridad el problema de mañana cuando todavía no resolvemos el día de hoy. Y eso es justamente lo que Dios nos está diciendo acá. Jesús en su palabra dice, buscame a mí primero. Buscame a mí y todos los problemas que vos tengas, todas las bendiciones van a venir a consecuencia de eso. Es decir, la vida del cristiano se resume en quién buscamos primero. ¿Qué ponemos como prioridad? ¿A Cristo? ¿Al problema de mañana? ¿Al problema que tengo hoy? Esa es una pregunta que cada uno se puede responder a sí mismo, ¿no? Yo no puedo responder esa pregunta por mi esposa, por Tamara. Eso cada uno se responde a sí mismo porque cada uno sabe los pensamientos que tiene. Entonces, los invito a que meditemos en esto, ¿no? Este versículo, el de Mateo 6:33, es claro. En eso se resume la vida de un cristiano. ¿Qué ponemos como prioridad? ¿Al reino de Dios y su justicia? ¿O a las cosas que te ofrece este mundo? No seamos como Giesi o como el joven rico que tenían la salvación cara a cara y la rechazaron. Seamos quizás como Zaqueo, que estuvo perdido, pero cuando Jesús le dio la oportunidad y lo llamó, no dudó en despojar todas esas riquezas, sino que aceptó, sí, que la salvación entre en su vida. Que Dios la bendiga y meditemos en esto, ¿sí? Y que bueno, nada, tengamos un lindo sábado.